Bueno, entonces fíjense ustedes, establecer el plan es fundamental, muchachos. No basta tan solo con definir qué es lo que quiero transformar, sino cómo lo vas a hacer. Entonces, a veces, ahí también estamos evaluando, ¿qué estamos evaluando? También pensé que había entrado en cámara. Ajá, ahí que estamos evaluando también la capacidad del cliente del pensamiento abstracto. Yo esto se los coloco sobre la mesa, el tema del pensamiento abstracto, porque hay gente que no tiene la capacidad, muchachos. Y esto tiene que ver con un proceso de aprendizaje. Ustedes han visto esta motricidad, esta cuestión que daban en kinder de la plastilina, la tijera. Eso es estimular todo el proceso de aprendizaje. Cuando nos ponían a asociar símbolos, no, aquellos juegos que había que entonces tú colocabas el rombo donde iba el rombo, el cuadrado, entonces tratabas de meterlo donde estaba el triángulo, pero entonces iba el chamo que lo metía exactamente donde estaba el cubo, el cuadrado, y lo colocaba allí, el del triángulo lo metía donde iba el triángulo. Todo esto tiene que ver con un estímulo, con ese aprendizaje que tuvimos o no. Y el pensamiento abstracto también. El pensamiento abstracto es la capacidad que tiene la persona de sacar la información, procesarla, interpretarla, hacerse una idea de eso y luego, ¡pam!, hacerla suya y transferir la información o comunicar esa información desde otra perspectiva, desde su visión, desde su capacidad, desde su cosmovisión. Por eso es que nosotros en la formación colocamos esa competencia de pensamiento abstracto allí. Eso no es casual. Cuando ustedes tengan sus actas académicas, ahí ustedes van a ver que está evaluado el pensamiento abstracto. ¿A través de qué? A través de los ensayos. A través de lo que ustedes observaron. Entonces, a veces estamos trabajando con un coachee que no tiene la capacidad de pensamiento abstracto. ¿Y cómo le va a costar hacer un plan? Y a veces incluso llegar a lo que quiere transformar. Es muy buen operativo. Tiene una supercompetencia, como ya aprendió la tecnología de algo, maneja ese algo. Porque eso no infiere un nivel de respuesta superior. ¿Sí lo ven? No, no es complejo, no hay una complejidad allí. Entonces lo hace muy bien. Y como el superior se quedó sin el otro que lo hacía, entonces creyó que como este tenía tanto tiempo dentro de la organización, debía colocarlo allí, y resulta que lo coloca allí, pero no tiene las competencias que tenía el otro. ¿Qué vamos a hacer con ese cliente que no tiene pensamiento abstracto desarrollado? No le podemos decir, ay, mijito, pero qué bruto. No le podemos decir eso. Tenemos es que nosotros tener herramientas para generar esto. Yo les voy a enviar, que esto es de la gente de neurocoaching, pero se les voy a enviar a ustedes porque me parece que es muy valioso en este tiempo. Y que dije, definitivamente esto hay que socializarlo, universalizarlo, que es utilizar estos instrumentos, el MOCA. Aquí lo voy a anotar para enviárselo. Para que en la sesión que tengamos
de instrumentos, podamos aplicárnoslo. El MOCA es para saber si usted está aquí o no está aquí. Si usted está en presente o no está en presente. Si usted puede procesar o no puede procesar. Ese es un protocolo de Montreal para detectar si la persona está pila. Entonces, con ese instrumento, si cuando veamos, porque la persona se estresa, mire, se estresan, y nosotros un coaching no lo podemos llevar al extremo de estresarse en una sesión de coaching. Porque no sabe, le da miedo, empiezan a sudar. O sea, aquello es impresionante porque siente que lo estás evaluando. No va a tener la capacidad de desarrollar el plan, muchacho. Va a requerir un esfuerzo tuyo superior donde tú coloques tus actitudes de facilitador. Fíjate que ya como coach pasamos al nivel de facilitador de aprendizaje. ¿Sí lo vimos ahí? Facilitar un aprendizaje. Entonces, el MOCA de protocolo de Montreal se los voy a enviar. Entonces, con ese test, y es bien cómico, ¿no? Porque ese es el test donde tú colocas, por ejemplo, completar. Completa esta línea a través de puntos. Pam, 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 pam. A ver qué figura sale. Entonces tiene la figura al lado y él tiene que completar la línea. Complete esta ecuación. Cosas muy sencillas que hacen que usted sepa si esa persona tiene un déficit de atención, si esa persona tiene alguna situación que le esté afectando a nivel de estrés cognitivo. Porque puede ser que la persona también esté muy estresada y diga, ay, esto no me entra, no entiendo, no puede, ay, no, no, yo no quiero, no, plan no, yo no sé cómo hacer eso. Y esto es más común de lo que usted se imagina. Secretarias que son los que terminan haciendo el seguimiento de planes operativos, completando los formatos porque el jefe no lo sabe hacer. Eso ocurre mucho a nivel ejecutivo. Y dígame ahora este tema de la tecnología. Estos días tuvimos un webinar en Soben Coaching de trabajo remoto. Y yo me quedé frío con la cantidad de herramientas que hay que hacer, que por cierto me estoy metiendo en Google, que hay una cantidad de herramientas súper novedosas y poderosas para el tema del trabajo remoto. De repente hagamos una sesión, una de estas masterclass, después que ya esté ducho en la cosa, por allí para que ustedes también lo manejen. Entonces, esto va a estar. El tema de las competencias también tecnológicas, del manejo de la tecnología para los coaches del futuro. Si no, estamos fritos. Entonces, recuerden que aquí llegamos. Establecer y mantener una relación de confianza. Percibir y afirmar el potencial del cliente. Mire, yo lo hago como ejercicio permanente. Si yo veo que una persona tiene atributos, cualidades. Bueno, yo ahorita lo acabo de hacer. Yo ahorita le acabo de decir a María Alejandra, qué bella estás, María Alejandra. Qué hermosa estás, María Alejandra. ¿Lo vieron? Sí, nosotros no podemos perder la oportunidad de hacer sentir bien al otro. Y eso es importante. Y eso genera bienestar. ¿Ok? Ay, pero ¿cómo hago si no se ve bien? Entonces, ¿cómo le voy a decir eso, Ricardo? Me voy a convertir en un hipócrita yo diciéndole. No, no se trata de eso. Todo el mundo tiene algo que tú en un momento dado puedes generar como un atributo y decirlo. Y los coaches nos tenemos que acostumbrar a eso. Nos tenemos que acostumbrar. Entonces, hay una cosa que se llama, esto ya es neurociencia, que son los surcos cerebrales. Y yo desde que tengo este conocimiento de los surcos cerebrales y el aprendizaje,
permanentemente lo estoy, tengo un laboratorio pues abierto, donde quiera que voy, conozco una persona nueva, alguien nuevo en mi haber, y entonces, ¡pam!, me meto allí. Lo hago como ejercicio. Entonces veo el potencial en la persona. El potencial tenemos que estarlo viendo permanentemente. Si usted está viendo que es una persona que tiene muy buena dicción, que tiene muy buena proyección de voz, que es muy elocuente, que es histriónica, esa persona tiene que servir para los medios de comunicación. Esa persona en algún momento, si cuida mucho su imagen, su postura, esa persona sirve para los medios de comunicación y se ha preparado para eso. Lo que pasa es que tal vez no ha tenido la oportunidad o ha tenido una creencia de no poder saltar hacia allá. Una persona que es excelente anfitriona, usted sabe que es una persona que puede estar en servicios. Y cuando tú llegas allí, te vas a dar cuenta que hay una historia, que hay un aprendizaje de la primera infancia. Esa primera infancia entre 0 meses hasta los 7 años, donde esa persona observó a los adultos que tuvo en su entorno. Y a partir de allí empezó a ver lo que podía hacer. Entonces hay gente que se dedica y tiene hobbies que piensan que son hobbies y resulta que es una gran oportunidad para ganar dinero. El hobby es la gran oportunidad para ganar dinero porque hay un surco cerebral allí. La gente lo hace por placer, lo disfruta. Entonces no va a estar condicionado jamás y nunca, no le va a importar en ningún momento si es de noche, si es de día, etcétera, pero va a lograr su objetivo porque le da placer. Dopamina está allí. ¿Lo vieron? Entonces, cuando nosotros le damos el potencial a una persona, entramos allí, vemos si está trabajando en eso, vemos qué hace que haya un obstáculo allí. Por ejemplo, los que son deportistas, esa gente es disciplinada. Podrán fallar en otra cosa, pero allí no. Esa gente puede entrar en el negocio del deporte, que es una gran industria, de paso. Y a veces no lo hacen. Jamás y nunca creerían que podrían vivir de eso. El que hace esas tortas espectaculares, el que hace esos almuerzos espectaculares, jamás y nunca, o a lo mejor lo ha pensado que podría montar un restaurante, pero ¿para qué me voy a meter yo en eso? Yo no sirvo para eso. Entonces, moja con el potencial del cliente. El potencial del cliente es fundamental. Y fíjense lo que dice la maestría, percibir, afirmar y expandir el potencial del cliente. Entonces, en una conversación, eso jamás lo podemos obviar. No es paja, muchachos. Es fundamental. Hacer sentir bien al cliente es fundamental dentro de una sesión de coaching. Pero no con hipocresía, sino con cosas que sean útiles para ese cliente. Me tocó ahorita. Tengo el caso de un coachee en Chile. Uno de los primeros, bueno, por cierto, él fue egresado como trainer en coach. Él se fue para Chile, un abogado. Lo primero que le preguntas a la persona es qué edad tiene, ¿verdad? Pues yo le había perdido ya la pista. Bueno, él tiene 40 años. Claro, me escribe, me dice, coach, necesito una sesión de coaching, porque tengo que cambiar una cantidad de cosas. Y bueno, le digo, bueno, vamos a hacerlo por WhatsApp. Ok. Entonces, cuando empezamos por WhatsApp, me empieza a explicar que quiere hacer una cantidad de transformaciones, etcétera, y le pregunto, ¿qué edad tienes ahorita? Me dice 40. Yo digo, ok, la crisis de los 40. Tú sabes que es la crisis de los 40. Me dice, ay, no me vengas con eso, Ricardo, la crisis de los 40. Yo digo, entonces no tienes la crisis de los 40.
no quieres transformar algo en tu vida, no quieres trascender, ya no te sirve lo que tenías antes, ahora quieres hacer otra cosa, no estás en la crisis de los 40. ¿Qué es eso? ¿En qué estás? Coño, sí, estoy en la crisis de los 40. Ok, estás en la crisis de los 40. Entonces, cuéntame, ¿qué es lo que quieres trabajar? Bueno, tú sabes que me puse a estudiar marketing y ventas y entonces ahora quiero potenciar las ventas y el marketing. Ah, qué bueno. Pero tú eres abogado, ¿no? Sí, bueno. Y aquí en Venezuela eres abogado y aparte de ser abogado, eras, bueno, un jurista porque tu escritorio jurídico era de armas tomar. No, vale, claro que sí, tal que sé yo, y dando clases en la católica, etcétera. Pero eso era, muchachos, yo que le conozco su historia, un cerebrito y tenía clientes como ustedes no se pueden imaginar. Y Chile se lo comió en estos 6 años. Mujer, dos muchachos, queriendo llevar la misma vida que llevaba en Venezuela, ustedes se imaginarán cómo está el cogote, ¿verdad? Ah, eso no me lo dice él por pena, obviamente, pero tú vas viendo y vas armando la estructura. Eso es el contexto, ¿lo estás viendo? Tú vas armando el contexto. Ah, ok. ¿Y qué pasó que tú no estás utilizando tu potencial en derecho? Bueno, Ricardo, porque entonces tenía que hacer la reválida y eso es un tema, hacer la reválida y meterme aquí, meterme allá. ¿Y cuánto tiempo te lleva eso, más o menos? Bueno, lleva entre 8 y un año. ¿Y cuánto tiempo tienes en Chile? Ya voy para 6 años. Mm. ¿Y qué crees que vas a hacer en el mundo del marketing y las ventas? Bueno, potenciar todo lo que yo sé como abogado, también lo puedo llevar allá. ¿Y cómo quieres que te conozcan? ¿Como abogado o como marquetero? ¿Cómo quieres? ¿O como experto en ventas? Bueno, como marquetero, obviamente, y bueno, experto en ventas. ¿Y cuánto tiempo crees tú que te va a llevar eso? Bueno, yo creo que como un año, más o menos, un año y medio. Ajá. ¿Y tú eres experto en ventas? No, estoy aprendiendo. Ah, ¿en qué eres experto tú? En derecho. Ah. ¿Qué es lo que realmente necesitas tú de las ventas y del marketing ahorita? Exacto. Ojo. Viste, María Alejandra, tú lo sabes, estás clara. Eso, Francisco, billete. Ah, necesitas dinero. ¿Cuánto dinero requieres? Bueno, Ricardo, te imaginarás todos los gastos que tengo aquí, la cuestión, mi esposa también trabajando, etcétera. Ah, ok. ¿Y cuál es el plan? Entonces, ¿cuál es el plan? Aquí, muchachos, yo no le estoy diciendo a él lo que tiene que hacer. ¿Se dieron cuenta? ¿Qué estoy haciendo allí? Desafiándolo. Yo estoy generando un desafío, porque a veces el coach no puede ser tan pendejo. A veces el coach, y sobre todo si hay una relación de confianza y una relación continuada con el coachee, hay que desafiar. Y por eso es que los coaches deportivos son tan exitosos, porque logran desafiar al atleta de alto rendimiento. Ah, entonces no. Ah, tú no quieres medalla de oro. Perfecto. Entonces te buscas otro entrenador que son los de las medallas de, no sé, de chatarra, de hojalata. Una vaina de esa lo que tú necesitas. Porque de oro tú no quieres. Entonces, nosotros tenemos que tener una estructura para estar desafiando a la gente. Pero mosca, muchachos. Porque si usted no se desafía a usted mismo como coach, usted no puede estar desafiando a los demás. Entonces, de vez en cuando es necesario que usted se mire en el espejo y usted diga, ¿qué vaina es? ¿Qué estoy haciendo, chico?
¿Hasta cuándo esto? ¿Qué vas a hacer tú con tu vida? ¿Lo están viendo, muchachos? Porque nosotros vamos trabajando sobre nosotros mismos para después convertirnos en eso que va a ser el proceso de facilitador de aprendizaje para el cliente. Porque esos son cuestionamientos que yo también me hago. Si no, no voy y le digo nada. Entonces, yo no le puedo exigir nada al cliente que no sea capaz de exigirme y responderme a mí mismo. Entonces, yo quiero que entren en este proceso de conciencia y él vio y dijo, qué pendejada, ¿no? O sea, lo que estoy, bueno, eso lo estás diciendo tú. ¿Qué te hace decir que es una pendejada esto? Porque hay una realidad, la realidad es que necesitas el dinero ahorita. Y si el marketing te lo puede dar, bueno. Pero lo importante es que ya sabes que es porque necesitas dinero, no porque tú te vas a dedicar a esa vaina. Entonces la gente tiene que estar clara cuando se dedica a algo, simplemente porque hay un plan. ¿Sí lo ven, muchachos? Y esto me pasó con otro que también se fue para Perú y yo lo invité a almorzar en Lima un día y me dice con orgullo que está con sus hermanas vendiendo arepas en la calle. Y yo le digo, ay, qué bueno que estés vendiendo arepas. ¿Y para qué estás vendiendo arepas? Bueno, para vivir aquí. Ajá. ¿Y? Ajá, pero ¿para qué? No, pero no entiendo, Ricardo. O sea, ¿cuál es el plan? Porque no me vas a decir que tú estás vendiendo arepas en Perú, que pudieses estar vendiendo arepas o empanadas en Venezuela. O sea, tú no viniste a Perú solo a vender arepas. Tiene que haber un plan. Entonces, allí quiero que entren en esto, porque cuando, fíjense cómo nosotros podemos pasar de una fase de conexión, de una fase donde el cliente aparentemente sabe qué es lo que quiere para esa sesión, pero cuando llegamos al plan, en el plan podemos desafiar, muchachos. En el plan es el momento incluso para hacer un reencuadre de la sesión de coaching. Porque a veces la gente está metida en una burbuja, en una fantasía, en algo. Y resulta que cuando va al plan, ¿para dónde te va a llevar ese plan? ¿Qué va a ser diferente ese plan en tu vida? ¿Va a transformar y va a cambiar algo? ¿O es paja loca? No ha querido tener un plan. Y yo le sigo insistiendo que por el dinero no basta, que hay que tener un plan. Si no, no vamos a ningún sitio. Que el plan tiene que ser flexible, esa es otra cosa. Pero hay que tener enfoque, muchachos. Entonces, aquí esa es la palabra clave en esta tercera fase. Enfoque. Si la gente no está enfocada en cuáles son sus competencias, en cuál es su potencial, en qué es lo que se va a dedicar ahorita para obtener un capital para realmente hacer lo que quiere hacer y lo que va a disfrutar, entonces vamos a estar acompañando gente frustrada, gente que no va a tener la capacidad para sostener desde el placer, desde el gusto, desde la ilusión, un proyecto, sino que va a estar en la angustia, en el estrés y en algo que lo va a hacer frustrarse. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Con quién lo vas a hacer? ¿En cuánto tiempo lo vas a hacer? Y si no es eso, ¿qué más podrías hacer? ¿Sí lo vimos allí? Entonces, fíjense que hemos venido con romper ese hielo a través de lo que es el rapport, establecer la confianza, los cimientos de la relación del coaching, luego definir qué es lo que se quiere trabajar, porque si no hay encuadre, no va a haber sesión de coaching.
Luego irnos a, después que eso se definió, saber qué es lo que va a ser diferente, cómo lo va a hacer y poder llegar a lo que es un plan de acción, desafiar al coaching ese plan de acción y si es necesario reencuadrar ese plan de acción. Entonces, a veces nosotros como coaches también tenemos que guardar silencio, porque el cliente lo va a interpretar. El cliente va a entender que aquí no tienes a alguien que te va a justificar. Quiero que veas en mi silencio, observes, interpretes en mi silencio la postura de gallina que estás poniendo. Y total, el que no va a avanzar es tú. Pero el cliente sí te tiene que ver avanzando a ti, coach. Yo te lo pido. Yo se los he dicho a ustedes. No quiero coaches pendejos. Quiero coaches poderosos, coaches que estén dando la hora, coaches líderes. Y hay que hacerlo porque lo que nosotros le vamos a pedir al cliente, en lo que vamos a acompañar al cliente, nosotros tenemos que ser capaces de contarle nuestra historia. Por eso es que el mentoring va a ser tan importante que ustedes lo puedan colocar como eje transversal. ¿Vale? Como eje transversal. Entonces, después que tenemos ese plan, después que el cliente, ok, ya nos va a decir otra vez, tenemos 10 minutos para trabajar. Después que ese cliente nos dice a nosotros, mira, Ricardo, si voy a hacer el plan, o hice medio plan, o por lo menos definí unas líneas, y voy a hacer esto diferente, y esta es la fecha, y estos son los responsables, y estas son las posibilidades, entonces, bueno, ya hay otra situación, que tenemos que pasar a la cuarta fase. Y esa cuarta fase tiene que ver con el compromiso. Yo lo decía en el, en el webinar que tuve recientemente con la TAN de la maestría número 4. Le decía, es imposible que YACE nos esté pidiendo a nosotros, y cuestioné mucho a la YACE en ese momento. Incluso tuve unas discusiones con el equipo de la Sociedad Venezolana de Coaching al respecto. Porque la YACE, muchachos, nos pide, yo se los voy a mostrar aquí, que enfoquemos toda la atención en el cliente, procesando la información a nivel de la mente, el cuerpo, el corazón y el espíritu, cuando es apropiado. Saber si el cliente expande la conciencia. También el coach utiliza todo lo que está sucediendo en la sesión, como el comportamiento, clientes, patrones, etcétera. Digo, sí, perfecto, eso lo podemos hacer, la escucha activa, la escucha efectiva, ver el estado de ánimo del cliente, la narrativa, su contexto. Pero nos dice, el cliente, ¿cuál sería el efecto de aplicar bien la maestría número 4? El cliente es libre de expresarse y participar con su realidad presente. El cliente no se encuentra bloqueado por preocupaciones pasadas o futuras. Eso es paja. ¿Cómo yo puedo garantizar que el cliente no esté bloqueado por preocupaciones pasadas o futuras? No lo puedo hacer. El cliente se beneficia de los hallazgos y el apoyo que ofrece el coaching en todos los niveles. Yo tampoco lo puedo hacer. El coach se encuentra en sintonía para percibir las formas de comunicación sutiles de su cliente. De repente eso sí lo puedo hacer porque es mía. Entonces realmente lo que está pidiendo la YACE es un milagro. Y yo en una sesión de coaching no puedo hacer milagros. Entonces yo lo que quiero es que tú no te frustres en una sesión de coaching si ves que el cliente no quiere avanzar y sigue estando en el bucle del aprendizaje de primer orden. No va a avanzar, no lo va a querer hacer y tal vez no tiene las competencias ni la capacidad para eso. Y es su tema.
y es su decisión. Si está en la empresa, bueno, la empresa va a tener que ver qué es lo que va a hacer, pues porque usted va a elaborar un informe. Nosotros vamos a ver aquí una masterclass para elaborar informes. Yo creo que tus informes sean impecables cuando tú vayas a dar los informes este, de sesiones de coaching. Aquí Thais, que me presentó un informe fantástico. Thais, que viene de coaching de vida en Maracaibo, presentó un informe fantástico. Yo lo tengo aquí. Oye, Thais, lo voy a enseñar ese día para que lo vean. Entonces, ¿qué sí necesitamos del coachee, del cliente? Aceptación. Y si el cliente no tiene aceptación, no está aceptando su realidad, no está aceptando sus posibilidades, no está aceptando esto. Entonces, anota eso. Si nosotros vemos que hay aceptación de la persona, de su realidad, de su entorno, de las posibilidades que tiene, de los obstáculos que tiene, vemos que no está en negación. Porque es esa gente que no quiere aceptar lo que está ocurriendo. Y si no quiere aceptar, está en una cosa que se llama distorsión cognitiva. Está en otro rollo. Entonces la gente tiene que aceptar, primero, la responsabilidad, saber si va a ser capaz de cerrar y culminar eso que está haciendo o no. Entonces, aceptar y responsabilidad. Porque hay gente también que se mete en una estructura y empieza a generar una estructura y no culmina con eso. Y lo otro es el compromiso. Y el compromiso es consigo mismo, con su vida y con sus posibilidades. Si nosotros en un ejecutivo vemos que no hay aceptación, que no hay responsabilidad y que no hay compromiso con la organización ni consigo mismo, la empresa está en un grave problema. No nosotros, la organización. Está en un grave problema. Aquí, que no entró, aquí está José Ángel, está Katy también. No tenemos personas de una corte que una empresa pagó prácticamente por toda esa formación y cuando estaban en plenas prácticas de socios de aprendizaje, el muchacho reveló que, bueno, que él estaba ahí mientras tanto, porque él se iba. Y la empresa le estaba pagando la formación en coaching para acelerar el proceso. Y en las mismas microsesiones de la sesión de coaching dice que él se iba para el carajo. ¿Lo ven? Entonces, esto es así. Y en este momento más, que la gente cree que esto va a pasar rápido. Entonces, esto va a ser mientras tanto. ¿Cuántos mientras tantos no hay dentro de las organizaciones? Que gente frustrada, que no le da paso a los demás, que se pueden salvar porque tienen un sentido de responsabilidad por valores de su formación y cumplen con su cosa y tal y qué sé yo, pero que no están comprometidas con la organización. Ya no sienten que tienen control ahí, no hay nada que los ate a la organización. Hasta detestan a los dueños de la empresa. Entonces, eso es grave, muchachos, y eso lo vamos a estar observando. Solo puedes cambiar una creencia si la sustituyes por otra creencia. Y esto lo dice Robert Dills. Entonces, si creías esto, ¿ahora qué crees? Por eso es que siempre les digo a ustedes la importancia de cuando van a hablar con el coachee y van a cerrar la sesión de coaching en esta última fase, le pregunten, no lo obvien muchachos, por favor, porque eso es fundamental para su informe. Le pregunten al cliente qué fue diferente en esta sesión de coaching.
qué aprendió y qué fue distinto. Yo recuerdo que esto lo hace muy bien María Alejandra y Diony en las sesiones que hicieron de prácticas observadas. Ellos hacían énfasis allí, en qué fue diferente, en qué aprendiste. Y es fundamental eso, no obviarlo. No simplemente quedarnos con qué vamos a trabajar en la próxima sesión, no, sino qué aprendiste hoy. Porque esto es una pregunta de orden superior. Saca a la gente de la sensación y la lleva a la reflexión, la lleva al pensamiento abstracto. Entonces, entender que así como hay creencias limitantes, hay creencias irracionales. Ya se va a cortar esto. Fíjense ustedes, muchachos. Nos vamos a ir, vamos a tardar 2 minutos para ingresar nuevamente, a tomar agua, que ustedes vayan al baño o algo así, no sé. Sí. Entonces, dentro de 2 minutos estoy yo nuevamente. ¿Ok? Vamos a esperar que se corte aquí. Porque vamos a entrar con creencias irracionales y entonces veamos unos principios allí de las creencias irracionales para estar a tono. Entonces, chévere, pues. Nos vemos ahorita.